Pero nunca van a contarte. Sonido metálico, A los 12 segundos un clank. Sos Barsky. No, por favor que no. Digo, Barsky. Se le nota que es muy bostero, demasiado. Sí, ya lo sabemos, pero Todos tipo, los periodistas. el clásico. No, pero pará, el clásico, amigo, en el gol de Mastantuono, que clavó un golón, había dicho de. No, porque el viento lo ayuda a Mastantuono. Eso joda, amigo. Terrible golazo, tiro libre había clavado el chabón. Todos hablan lo que le conviene. Yo estoy viendo los partidos argentinos. Va llegando el micro de Boca. Bueno, pero amigo, vos tenés que entender el peso que tiene Boca. Bueno, River también. Che, andan medio argentinos, ¿no? De a poquito va para abajo, No arrancamos. Sí, Pero bueno, hay que arrancar ya, Ya empezó el año. sí, el año estamos fuera de febrero. El semestre. Un equipo chico. ¿Quién? Y si ganan, se fue como equipo chico. Fue cerrando. No dije nada. ¡Vamos! Por favor. Un hambre. La otra cancha. Che, ¿a vos no te pasa que vos Yo le digo preguntar al veedor. Claro, pero si vos te pones a mostrar. ¿Estás en eso? No, la aposta que no. Pero nunca van a contarte lo bien que tú me querías. Ay, Dios. Un tópico ahora para charlar antes en el último partido. Y ya debe que charlar, que charlar. Acá arquero. Pasá. Hecho mierda estás vos. Claro. Gordo. No. Buen buzo ese, ¿Cuál uno? El de la selección que tiene acá y Nico Paz. ¿Qué partido tenés vos, Facu? Auckland City, la Patagonia. Tercera división. Tercera división. Tercera división. Nico en paz. Auckland City jugó el otro día. Auckland City. El Manchester. Un par de ahora. No, nada que ver, yo tengo Satey y la Patagonia. Está bien. Los que no son rojos. ¿Cómo es Sategui? Verás Sategui. Satey. Sategui. Con el... Ni puta idea, boludo. No es serio, chicos, esto, no es serio. No es serio. chicos, no es serio. Nos van a meter un bolón en el Lord. A ver, Nico Paz, amaga. La pizza, apa. ¿A qué hora te levantaste? Yo hoy me levanté a las 9 de la mañana. 7 menos 5. No, bueno, 7 menos 4. ¿Tenías que cruzar? Ah, tenías que laburar. ¿Dónde laburás? En un club.
¿Qué club? ¿Estudiantes de? Yendo para el DOC, Goyeneche y Balvin. Ok. Que está en la esquina, ¿eh? Sí. Bueno, pará, podía hacer tenis. No, el club no está para jugar tenis. ¿Para qué está el club? ¿Solo fútbol? Tiene una situación económica delicada. Ah, ok. No tiene vole, tiene patín, tiene zumba. Ah, bueno. Ah, mira. Siempre hacemos la jornada y están arriba las viejas bailando. Las señoras. Y tengo toda la tira. No, bien. La moda. Te toca de todo ahí, ¿no? Te toca de todo, ¿no? Y el otro día, uno que escribe mío con José, más grande. ¿En serio? ¿Por qué se agarra a piñas? La concha de qué. Supuestamente le dijo N de mierda, pero no. ¿Qué le dijo? N de mierda. ¿Qué es N? N. Exactamente. Está bien, o sea, estamos citando lo que dijo el chabón, nosotros no estamos de acuerdo con eso. No. Es que no estamos de acuerdo con eso. Estudio rotundamente. Y es que sí, boludo, porque vos sos formador ahí. No está bien eso. ¿Y vos Igual lo recagué a pedo, tío. qué le dijiste? Como que ¿Qué le no dijiste? era más que nadie, ni era más piola que nadie porque se daba tropada. Ah, ok. Y que después esto le pasa acá, pero le pasa en la calle, quiere hacer lo mismo, le pone una mano y se muere. Y después... ¿Eso le dijiste al pibe? Ah, ok. No lo dije así tan en indio. Le digo, decía el chaboncito, amigo, vos cuando te vas a la calle, te hacen así, te morís. Le tiraba eso al chaboncito. No, pero le dije, tipo, Está bien, psicológica. Se la picaste, está bien. Me parece bien, sos el formador ahí. No fue violento ni... No, está bien, Fue de bien. charla. Tienen que entender que no se puede decir N de M. No, el que pegó, el que le dijeron es el mío. El que pegó primero. Pero pará. Ah, ok, vos le dijiste al tuyo. Claro, el mío que pegó. Ah, ok. No, el otro del otro equipo no le... No, ¿Y le habrán dicho algo para vos? Para vos no. No, para mí, no. Ese club son todos unos... Yo me del primero al último. Son los primeros NM. Pero no, el fin de que viene nos jugamos, si salimos campeones con los más chiquitos. Bien, ¿qué categoría? 2017, 2018. Mirá, re chiquito. 7, 8. 7, 8, claro. Sí, La Y la 2013. Ah, mirá. La 2013 juega muy bien. Y son pibes re tranquilos. Me molesta un poco que sean todos. Ay, no te la Son puedo todos muy creer. rubios. Son todos muy rubios. Pero bueno, juegan bien. Felipe había dicho de arriba para atrás que le van a ganar al poste. Termina la jornada lo más que estaba. Se van a colgar arriba del poste. Che, boludo, me vi el otro día. Me acordé de vos. Pero pensé que ibas a venir acá y no estabas. Me vi. Chicago, Almirante Brown. ¿Lo viste? Sí. Tres pepas. Boludo, me fui a correr la ropa un ratito y cuando me fui no pasaba nada, ya vendieron el tercero, ¿viste? Y de nada voy y dije, bueno, ya está, se terminó el partido acá. Vos no sé qué, me dijo, vení, se están cagando en trompada. Bueno, justo ahora, se cagaron en trompada, tuvieron todo el partido para que se lo más. Boludo, Se rieron, boludo, se rieron mal. Qué lindo plazo. Sí. Vos sabés que sí. Para terminar más tarde lo Top 5 frutas ya. Naranja primero, ya. Naranja primero. No, naranja primero dije. No, pomelo no, aburrísimo. Naranja no. Desde el último. Bueno, top 5. Número 5. No sé, yo sé que la naranja va en el top 1. Dios.
tiene los chicos. No, juega. ¿Qué es esto? Preguntar al veedor. Línea de 5 Auckland City. Ah, vos tenés Auckland City. Sí. Ah, esto es tercera. Ese es el tercero. Ahí te alcanza. Top 5. Primero. Una cosa buena. Espera. Banana y Está bueno. No puedo creer indignado que la naranja no entre en tu top, Rayo. No entra Date ninguno. despida. De todos los top que dijimos, Bueno, coman no entra. mejor, viejo. Sí, literal. Bueno, no entienden nada, chicos. Fran, ¿Qué? 5 frutas. 5 frutas, primero mandarina. Es matador con el olor, pero. O sea, tenés que comer mandarina y ir a bañarte. Manzana, banana. Frutillas. No. Espera. Mucho la pena. voy a hacer una paja. Pizza con Pero loco que hacen eso, yo no puedo creer, nunca los entendí. Pizza con ananá. pizza y ¿En serio? O no, pizza con ananá. ¿Eh? Pizza con ananá, tan loco de la cabeza. ¿Comiste alguna vez? Hay una banda de gente que le gusta igual pizza con ananá. Porque Flashing le pone frutas a las comidas, ¿viste? Como que. No sé, queso con pera, esa boludez que hacen. No, pero re raro, boludo. Muy raro. Eso, pera. Roquefort con pera, nunca escuché que esas No. cosas. No, cualquiera. Queso con ananá también, ensalada con mirada. No, yo soy normal. ¿Qué te gusta más, la verde o la roja? Bien. Banco. Banco Nación. Vos sabés que... Es malísimo. Sí, estoy bien. ¡Ay, lo que atajó el arquero! Soy un sorete, ¿no? Pero para mí al revés, boludo. Matarlo, ¿no? ¿Eh? Para mí más al revés, no, matarlo. Se atorta acá, chao. Un hijo de Se puta. enojó. ¡Listo!
Está bien atrás de ahí que te pegué. ¿Por dónde? Haku Ryan. En la tienda. La tienda de los autitos, un lindo lugar. Fui ayer un ratito para hacer la pelota. ¿Solari? No, me salí solo, boludo, lo puedo quitar al pedo. Voy a jugar la pelota y... ¿Con quién fuiste? Voy a decir algo con la persona. No, ahí no es primera. ¿A dónde invita Facu Ryan a una primera cita? Una primera cita. Sí. Un barcito tranqui. Depende, igual, depende de la persona. Si ya la conozco, meriendita. Ok. Si no la conozco de nada, va. Es un hijo de puta. Meriendita y tele. Se saltió la cita 1, 2, 3, 4, boludo. Pará, 4. Se puede comer un tele. Claro. Es un desubicado. No, bueno, una primera cita. Y para mí, depende de la persona también, pero clavo merienda, creo. En el tele. Para mí merienda. ¿Para vos? Merienda, primera cita. Clave Para mí merienda. sí. Pero sin conocer, merienda. Y pero boludo, estás un ratito, compartís un toque, te vas conociendo. Para mí, Es la obligación de para mí Claro. merienda con alguien que ya conoces. ¿Eh? No, pero merienda no tiene sentido, boludo. Para mí. Es muy incómodo ir a brindar con alguien que conoces. Mate en una plaza, esa mi hermana. Eso también hay que conocer. Esa es buena. Pero eso también te hay que conocer, boludo. Bueno, pero boludo, es merienda ¿Pero eso. qué querés hacer, boludo? ¿A dónde vamos? No, ¿cómo que no? ¿Decí? Tercera. Tercer cita, una banda, boludo. Una banda. Un bar. Pero, lo mismo, Una segunda pero banco, por tercera, No, boludo, es una banda. No es lo mismo, vos sabés que no es lo mismo. Yo para mí el mate. Mirá. Si no toma mate. ¿Eh? Que se joda. No le invitás. No podemos salir. Bueno, toma agua del río. Bueno, nena, traete tu vianda. Ya. Tenés toda la Yo nunca fui esa abuelita. Tema tuyo. Ni te conozco. Yo banco merienda, banco. Para mí, tipo. Igual, para mí lo mejor fue lo que dijo Fran, el mate. Bueno, pero mate, café, lo que vos quieras, pero merienda en sí. Es que el mate te hace sentir tan es confianza, literalmente. Bueno, y ya que lo mencionó Russian, y tercera cita, Pará, tercera. Era la tercera que te juntás, no tercera. Tercera vez, Te la juntás tercera cita, una vez en tu boludo. vida, boludo. Sí. pero boludo, Pero la cada pregunta vez es, que la haces cita. claro, ¿a dónde le invitas en tercera cita? Yo ya si me gusta la persona y tercera cita. Cinematic. ya- Para mí es ya cena. Tomar, comer algo. Para mí es cena. O sea, el orden es mate, merienda, cena. Un barcito. Depende. Para mí si ya es algo muy piola, para mí ya hay que clavar cena. Pero tenés que estar muy seguro. No sé si sé. Era una La verdadera pregunta es, ¿Eh? Y está bien.
No, pero mal, Desleal. Sí, bastante hijo de puta. Pero al canchero, ser desleal al canchero. Claro. Ok. El canchero siempre. Ese era el canchero. Ah, El canchero. Lo gritaron a vos, árbitro. No juega tanto ahí abajo, juega más arriba. Andrade, quédate con él arriba. encima mucho. Son news. Son news. Nuevos. ¿Me puedes avisar cómo están y 57? No, pero porque yo no. Gini la invitó a la casa en la segunda cita. Bueno, pero Gini es un máquina. Buena leche, buena. No, amigo. Boludo. Hay que hablarle a estos muchachos. Se la agarra y empieza a correr bolsa y la está haciendo por todas las que necesita. Dale, Juanjo, pegale. ¿Para qué? No, pero la agarra la loca y cuando recién le dijo que se hacía gol en contra, ese es su arco, le empieza así, lo pelotudeó en el. Es el árbitro, no puede en ese gol. Después la primera que pasa algo de él que no lleva nada. O sea, está bien que vengan a la isla. No va a ayudar en nada, porque está metido para esto. Pero te entiendo la situación es cierto punto. Sí, obvio, pero bueno. Se cae. ¿Eh? Cae. ¿Qué? Ah. Claro, no sé lo que es. Todas. Y tenés pinta, boludo. Esto. Es que para mí es lo más importante eso, La agarrás. Y sí, es verdad. El tuyo para mí la mano. Claro. Se fue para allá. La bucha que sacó el... Que se lo llevó Gini, boludo. Se llevó todo y sí, se lo llevó loco. ¿Y pero quién se está muriendo ahí? Por favor, borralo. Ah, ok. Pero ¿cuánto más le querés dar? Pero si sigue yendo, ya está, la perdió, ¿cuánto?
¿Cuánto dura la ventaja eso? ¿Cuánto dura la ventaja? La pierde solo después. Después la próxima. Será el Pocho Ceruti. Dale, Juanco, dale. Tiraron. Juegue, cambio. Vení, Mate. Mate, Vinci, salí por una silla. Igual a mí, ¿Qué hizo? Ceruti. No lo vi, boludo. Y una rabona y se cayó al piso. Pela. ¿Sabes cómo me van a volver loco la semana al Pocho Ceruti? Ah, por la Rabona. Los compañeros. Ah, sí, olvidate. Igual a mí el Pocho Ceruti como que. Yo confío en vos, Mati. Por ahí ellos no. ¿Te das cuenta? No la vi. Pasemos al lado después. Vamos. Bueno, medio, Sí, no sé, sí. Pero no sé cuánto va a caminar. ¿Vos no trajiste el coso ahí? Porque me lo sacó Kevin, boludo, su forro. Buena facha, Titán. Buena facha, Titán, Mr. Fútbol. Out. Me gustaron tus explicaciones, Ginny. ¿Cómo se nota que sí sos médico? Acá el amigo intentó ser médico un segundo y le tiró. Ah, del dedo, creí que decías de lo de la cita. No, boludo. Le dijo, bueno, tenés 10 horas de vida, le tiró. Esa es genial, se caga de risa. 10 horas de vida le tiró el gemelo, pobre. Me miró con una cara que es un chiste. Le volvió el alma al cuerpo. No sé, güey, no había médico y entré y a uno le tiró el gemelo y lo quedé afuera me parece que eran 10 horas de vida. La gran verdad es que la mayoría de las cosas son golpes. Y los golpes. Yo voy a dar, dale. Ay, nadie entró. Yo me puse re nervioso y no sabía abrir el botiquín, boludo. La peor, boludo. Encima te empecé a poner nervioso, ¿viste? Está el coso ese es difícil, boludo. Es difícil abrir. Empecé a meter un cortito al coso. ¿Qué hace el médico pegándole piña al botiquín? Una vergüenza. Hijo de puta, me hizo acordar a la que me contaste del árbitro. ¿Cuál la que te dio? La que estaba tipo con el silbato acá y sin Ah, querer soplate. no, esa es terrible. Es un hijo de puta. Después de eso no la laburé nunca más. Ya. Y no. Dije, nunca, no es para mí, boludo, no es para mí. Qué Tengo que darle hijo un paso de al costado puta, para boludo. hacer. Facu no la sabe. No sabe. Contásela porque es buenísima. Bueno, me largué, viste, a cancha de 11. Me largo a cancha de 11 y me quedé en un torneo de arco a arco. Cancha de 11, fui acá de árbitro y tenía el silbato en la caja. ¿Quién quiere? No, gracias, boludo. Se va en contra, solo, se va a la contra el 9 contra el arco, toso, me tropiezo, Cobró FAU, boludo. Cobro FAU, ¿me entendés? Nada, el chabón se iba mano a mano y frenó, porque no entendía qué pasaba, frenó y no sabía qué cobrar, no tenía ninguna manera de explicarlo, ¿me entendés?
¿Te escucharon cuando te hiciste? Sí, claro, porque paró el chabón. Iba mano a mano, boludo. No, me quería matar. Uy, qué bien eso. Y no. Pues frenar. Y pero pará, ¿qué le dijiste? ¿Qué le habías dicho? No, y le metí una aplicación medio rara. Le metí una aplicación medio rara. Olvídate, me la recuestionaron. Es que yo hubiese metido cualquier cosa antes de decirle, che, escuchame, casi me caigo y quedas más boludo, ¿me entendés? No, armé cualquier cosa, armé un coso directo, no, hice cualquier cosa. O sea que, O sea, pero más que eso. Pues, ¿cuánto queda? Van 15, pero depende de cuánto agregue. Así que depende de él. Es nuestra. Es nuestra. Pero es nuestra. Vamos. Sí, sí. ¿cuántas veces jugué en reserva? No, Olvidate. ¿Sabes qué? El año pasado me fui a Bariloche toda la noche. toda la noche, Santi, me cambiás la. Santi, Depende de él. Dale, ¿Eh?
Qué pobre, ¡Juego! ¡Dale, dale! Vino, cerveza. Me gusta el vino, le quiero regalar un vino. Gracias, amigo. Sí, me mandó mensaje para ir al club. A la peña, que es una peña. ¿Qué pasó, Maxi? Esa mano. Pero bien, un genio sos, Gracias por el respeto, de verdad. Te valoro un montón. Sí, me mandó. Le gusta que el bebé tinto, blanco. Y no le quería preguntar a él, sino que era... Sí, me mandó. ¿Cuándo es el sábado que viene? Sí. Mañana tengo que ir a la mañana y después me juego pelota. ¿Qué venís a ver, Nacho? Sí, pero temprano. Alguno voy a hablar mañana, seguro. ¿O no?
Chao, Valen. Cuídate, amigo. ¿Te veo mañana? Estoy en ese de 5 yo mañana. Ah, no, listo.